esta oportunidad vamos a tener el siguiente propósito. ¿Qué buscamos con esta práctica y con las prácticas anteriores que están vinculadas a este tema? Vamos a representar las características de la muestra en una población y expresamos el comportamiento mediante medidas de tendencia central. Ya sabemos que las medidas de tendencia central son las más usadas, ¿ah? Porque son varias, son mucho más, pero que para quedar claro, son las que más se estudian y las que más se utilizan. A ver, la media aritmética, la mediana y la moda. Entonces, además, expresamos con lenguaje matemático nuestra comprensión sobre la media, la mediana o la moda de datos no agrupados. Profesor, lo que no entiendo es cuáles son la media, la moda y la mediana. A ver, vamos al tema. La media es lo que tú llamas promedio. A ver, tú cuando sacas tu nota, tu promedio final, y tú dices, tengo 5 notas. Entonces, ¿tú qué haces? Sumas las 5 notas y lo divides entre 5. Esa es la media aritmética, estadísticamente hablando. Pero se le conoce más como el promedio. ¿Ya? Así se conoce en el mundo normal, en el lenguaje coloquial de todos los días. Pero en la estadística eso significa la media aritmética. Dos, ¿qué cosa es la moda? Sería la nota que más veces has sacado. Por ejemplo, si tengo 8 notas y he sacado 3 14, lo demás tengo 12, 11, 18. Entonces, ¿quién es la moda de mis notas? La nota que más veces se ha repetido. En este caso, para el ejemplo que le estoy diciendo, sería 14 porque tengo 3 14. Por lo tanto, la moda es el dato que más veces se va a repetir. Ahora, ¿qué es la mediana? Si yo tengo 8 notas, ¿ya? Si yo tengo 8 notas, entonces los ordeno de menor a mayor. De menor a mayor. Luego lo divido en dos partecitas. Como tengo 8 notas, 4 notas a la izquierda y 4 notas a la derecha. Entonces, el valor que queda al centro va a ser un punto de referencia para decir, por ejemplo, que si ese puntaje sería 14, yo podría decir que el 50% de las notas que he obtenido son menores a 14. Y podría decir, en otros términos, que el 50% de las notas que he obtenido son mayores que 14. O sea, 14, todas las notas menores a 14, 14, todas las notas mayores a 14. Eso sería la mediana. Si te das cuenta, las tres medidas de tendencia central trabajan de diferente forma, pero son medidas que siempre buscan el centro de todos los datos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la mediana de la moda de datos no agrupados para representar un conjunto de datos de la muestra en estudio. También empleamos procedimientos para recopilar y procesar datos con el fin de determinar las medidas de tendencia central. Asimismo, justificamos con nuestros conocimientos estadísticos las características y tendencias de los datos de una población y corregimos errores si los hubiera. Muy bien. Entonces, vamos a ver la primera situación. Los siguientes datos son las edades de las y los integrantes del coro que representará a la institución educativa en un conjunto de canto. 5, 7, 8, 8, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15. Calcula un valor que represente la edad de las y los integrantes de dicho coro. Quiere decir, son edades lo que tenemos ahí. ¿Ya? Son edades. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, vamos a trabajar de la siguiente manera. Siempre, en mi caso, con Excel y ustedes con una calculadora en la mano. Se entiende que en su casita ya tienen una calculadora en la mano. O si no, ya tienen un aplicativo. ¿Ya? Un aplicativo que les permite hacer sumas, restas y multiplicaciones. Esa es la idea. Bien, entonces vamos a comenzar por aquí. Por aquí voy a pegar la primera situación problemática y vamos a hacer los cálculos rapidito. Justamente hace un momentito una de sus compañeras me pregunta, profe, la mediana, la media y la moda. ¿Correcto? Está muy bien, esa es la idea, ¿no? Ir consultando para que la cosa vaya yendo claros. A ver, esto que tú ves acá, 5, 7, 8, 8 son edades. Entonces yo puedo poner en cada celda esos datos. A ver, 5, 7, luego tengo 8 y tengo 8, ya, tengo 10 y tengo 10, luego tengo 11, 11, 11, 11, tengo 12, tengo 13, tengo 14 y tengo 17, ¿de acuerdo? Ahí está. Eso que está arriba lo estoy llevando aquí al modo
Excel para que ustedes lo puedan observar y podamos hacer los cálculos que nos piden. Bien, comenzaremos entonces indicando lo siguiente. Vamos a darle un color para que sea representativo. A ver, tengo arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 edades. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Correcto. ¿Qué me pide? Calcule la medida de tendencia central. Entonces yo voy a poner acá. La primera sería la media aritmética. Vamos a hablar claro, ¿ya? Porque a veces decimos la media, profesor. No, hablemos claro. Hablemos de la media aritmética. ¿Qué cosa es la media aritmética? Como les puse el ejemplo de las notas. ¿Qué hace la media aritmética? Suma todos los datos y los divide entre el número de datos. ¿Y eso qué genera? Eso genera la media aritmética, que es un valor que representa al todo y que tiene su propia interpretación en el contexto en el cual se está trabajando. Muy bien, vamos a ver por acá. A ver. Vamos a ver por aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué es la media aritmética? Sumar todo y dividir entre 12, porque hay 12 datos. ¿Ya? Eso en Excel para mí es una función, se llama promedio. Promedio. Si yo sumo todo, o si quieren hacemos dos partes. A ver, primero la suma. Por acá voy a poner la suma. Lo voy a hacer en dos partes para que quede claro. Aquí la suma del todo sería así. Suma 5 más 7 más 8 más 8 más 8 hasta 17. Y cierro. ¿Cuánto suma todo? Todo suma, así como se observa ahí, 126. ¿De acuerdo? 126. Pero este 126 lo tenemos que dividir entre 12. Entonces aquí voy a poner igual 126 entre 12 datos. Y es 10.5. ¿Qué quiere decir? Que el promedio de edades o la media aritmética de las edades de ese conjunto de coros que son parte de la situación problemática es igual a 10 años y medio. ¿Y por qué? Porque hay niñitos ahí, como se observa, que tienen 5 añitos, 7 añitos, 8 añitos, 2 que tienen 8 años, 2 que tienen 10 años, 11 que tienen, 2 que tienen 11 años. Entonces, si sumamos todo y dividimos entre 12, el promedio de esas edades es 10.5 o 10 años y medio. ¿De acuerdo? Ya calculé la media aritmética. Entonces por acá dice media, tendría que marcar 10.5, ¿no? Acá 10.5. Va uno. Ahora, la moda. Vamos con el caso de la moda. Moda. ¿Qué es la moda? La moda es el dato que más veces se está repitiendo. ¿Ya? Ahora, puede haber dos empates, entonces hablaremos de algún caso bimodal. Pero vamos a ver lo siguiente. A ver, vamos a hablar de lo siguiente. La moda. La moda es el dato que más veces se repite. Entonces yo observo por acá. 5 una sola vez, 7 una sola vez, 8 dos veces, 10 dos veces, 11 dos veces, 12 una vez, 13 una vez, 14 una vez. Y entonces quiere decir que acá tengo 2 8, 2 10 y 2 11. ¿De acuerdo? Entonces, tengo tres modas. Es trimodal. ¿Ya? Voy a poner acá, en primer lugar, el 8. En segundo lugar, el 10. Y en segundo lugar, el 11. Entonces, es trimodal, porque son los datos que más veces se repiten en todo ese conjunto de datos. Pero la pregunta no apunta ahí, y ahorita les voy a indicar por qué. Y luego, si tendremos que representar a la mediana, y lo voy a poner aquí, mediana. ¿La mediana qué es? Vamos a ver, la mediana es lo siguiente. La mediana es separar todos los datos en dos partes, en 50 y 50%. ¿Ya? Entonces, eso va a traer como consecuencia lo siguiente. Ahora vamos a ver, mediana. ¿Cuántos datos tengo? Tengo 12 datos. 1, 2, 4, 5, 6. Hasta acá sería un bloquecito. Le voy a poner un color y el otro de otro color. El centro, por ser datos pares, o sea, quiere decir que tengo 12 datos, está aquí. Yo tendría que sumar 10 más 11 y dividirlo entre 2. Entonces, tendría que hacer lo siguiente. 10 más 11
y dividido entre 2. ¿Cuánto me da eso? 10.5. Entonces la mediana, y lo voy a poner con un color, es este valor que está acá de amarillos. Como es par, entonces se tiene que sumar los dos y dividido entre 2. Es 10.5. Ya tengo mediana, moda, media aritmética, moda y mediana. Pero la pregunta es, ¿qué medida de tendencia central es la que mejor representa la medida de centralización con respecto a las edades de ese core? Entonces, si te das cuenta, por descarte primero, la media es 15.5, no, es 10.5, sí está. La mediana es 13.5, no, la mediana es 10.5. La moda es 12.5, no, ahí es trimodal. Entonces descartado la B, descartado la C, descartado la A y queda la D. Y sin tener que haber descartado de esa manera, yo podría decir que lo que mejor representa a las edades de los integrantes de ese coro es la media aritmética. ¿Por qué? Porque se toma en consideración todas las edades y se divide entre todos los datos que se han procesado. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta es la media aritmética. Aquí, esto sería lo correcto, ¿ya? Y marcaríamos la D. A ver, ¿qué cosa hice? La parte número 2. A ver, esto debe salir rápido, ¿no? Esto debe salir rapidísimo. Vamos a ver qué hice acá. La 2. Este es un razonamiento, ¿no? Acá hay mucho que calcular. Si esto lo llevo a una hoja de Excel para hacer los cálculos rápidos, solamente observando la gráfica yo ya podría dar una respuesta. A ver, vamos a ver. Observamos la gráfica. ¿Qué tipo de gráfica es? Son diagramas de barra. ¿De acuerdo? Dice, según el gráfico, determina el rango y la cantidad promedio de clientes que tuvo una empresa en los últimos 4 años. Está muy bien. Entonces, ¿qué cosa es el rango? Acá hay un concepto importante, creo que ayer hemos trabajado. El rango es el mayor valor encontrado menos el menor valor encontrado. O sea, el máximo valor menos el mínimo valor. Pregunta, ¿esto qué cosas son? Clientes. ¿Cuánto fue la mayor cantidad de clientes que tuvimos? 182. ¿De acuerdo? ¿Y cuál fue la menor cantidad de clientes que tuve? 100. Entonces 182 menos 100, ¿cuánto da? 82. ¿Qué quiere decir? Que el rango es 82. ¿Por qué? Porque partió de 100 clientes como mínimo y llegó al máximo que fue 82. El rango es 182 menos 100, disculpen, y eso hace 82. Por lo tanto, ya tengo un dato, que el rango es 82. Por lo tanto, mira, ya voy descartando la A, que tiene como rango 80, ya voy descartando la C, que también tiene como rango 80, voy descartando la D, que tiene 8,2. ¿Por qué? Porque yo sé que mi rango ahora es 82. Ahora, vamos a verificar si el promedio es 140,15. Vamos a ver. A ver, 100 clientes. Ya, 100 clientes. Promedio, ¿qué es promedio? Suma de todos los valores entre el número de datos obtenidos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar, pues, ¿no? A ver, 100 más 135 más 145 más 182. Voy a sumar aquí. ¿Cuánto suma estos valores? Lo vamos a poner ahí. ¿Cuánto suma? 562, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Significa, ojo, significa cantidad de clientes que se han atendido en el año 2016, 17, 18 y 19. ¿Ya? ¿Y cómo se obtiene el promedio? Ah, pues profe, una vez que he sumado, que es ese valor que voy a marcar con amarillo, lo tengo que dividir entre ¿cuántos años? 1, 2, 3, 4 años. Ah, muy bien. Entonces aquí me va a salir la media. La media entonces será igual a 562 entre 4 años, que son los que se han trabajado. ¿Cuánto sale eso? 140,5. Dime, ¿ese valor coincide con la alternativa B? ¿Ustedes qué dicen? A ver, chicos, ¿qué dicen? ¿Coincide o no coincide? Coincide efectivamente
con la alternativa B. ¿Dónde? Donde mi rango es, y acá voy a poner rango es igual a ¿qué? Es igual a 182 menos 100. ¿Y eso cuánto me dio? 82 de rango, efectivamente, tal como se observa en ese punto. Listo, ya tengo todos los datos que necesito y como consecuencia entonces ya sé que la respuesta correcta es la alternativa B. Ya, la alternativa B. Rango 82, que es 182 menos 100, 82, y promedio, sumando todos los casos de atención y dividiendo entre 4 años, esto es 562 entre 4, 140,5, y aquí está el valor. ¿De acuerdo? Entonces ahí tampoco no hay gran dificultad. Y aquí hay uno más facilito, y con esto creo que ya terminamos, ya para hacer ir a nuestro siguiente grupo. Observe por aquí, vamos leyendo la práctica. ¿Qué cosa dice? En esta pregunta 3 nos dice, la masa corporal promedio de un grupo de 3 amigas es de 54,5 kilogramos. Si se incorpora al grupo una amiga con 52,5 kilogramos, ¿en cuánto varía el promedio del grupo? Aquí tenemos varias alternativas, como la A que dice aumentó 0,5 kilogramos, la B que aumentó 1,5 kilogramos, la C que dice disminuyó 0,5 kilogramos y la D que indica que no varía. Entonces, ¿cómo vamos a plantear esta ecuación? Esta ecuación tiene varios momentos. Lo primero es que tenemos que hacer un procesamiento lógico, matemático, de cómo es que incorporamos el promedio de las 3 amigas al peso de la cuarta amiga, y luego sacamos un promedio que represente ahora a los 4 pesos. Para eso tenemos que aplicar lo que se denomina la media aritmética ponderada. ¿Qué quiere decir? Teniendo en cuenta que 54,5 kilogramos representa ya el peso de 3 de sus amigas, vamos a incorporar un nuevo peso que es de la cuarta amiga y haremos el siguiente planteamiento. El planteamiento de la ecuación quedaría de la siguiente forma. Quedaría que 54,5 kilogramos ya por 3, porque esto representa a 3 de las amigas que han sido sumadas y divididas entre 3, que es el promedio del grupo, más el nuevo peso que es 52,5 kilogramos por 1, porque representa a una compañera. Claro que el 1, ese 1 lo estamos obviando, dado que se entiende que el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Lo ideal sería que sea 52,5 por 1. Y todo eso dividido entre los 4 integrantes, que sería 4. Entonces, esto sería el nuevo promedio del grupo, incluyendo a las 3 amigas y a la cuarta amiga, para ver el cálculo que se va a obtener. A ver, tenemos como referencia que 54,5 kilogramos es el promedio de las 3 amigas. Tenemos que 52,5 kilogramos es el peso de la cuarta amiga. Por lo tanto, el nuevo promedio sería de la siguiente manera. A ver, ¿cómo entendemos todo esto? Simplemente usando el Excel como una herramienta para poder explicar las operaciones aritméticas, esta ecuación que está escrito aquí de rojo es lo que lo vamos a representar en el lenguaje de Excel. Si le doy doble clic, tenemos 54,5, aquí está, por 3, más 52,5, y aquí, por decirlo de una manera, yo lo debería multiplicar por 1, porque es el peso de una integrante. En cambio, en el caso anterior, 54,5 es el peso de 3 integrantes. Todo esto debe ir entre paréntesis porque es el numerador y se divide entre 4. ¿Cuánto da como resultado toda esa operación? Da 54, obviamente, kilogramos. ¿De acuerdo? Sería 54 kilogramos. Entonces, yo hago una comparación entre el nuevo promedio de las 4 amigas, que es 54 kilogramos, y el promedio inicial de las 3 amigas, que era 54,5 kilogramos. Si yo comparo 54,5 kilogramos con 54 kilogramos, entonces yo podría decir que era 54,5, pero ahora es 54. Por lo tanto, disminuyó en 0,5 kilogramos, porque 54,5 menos 54 es 0,5.
en kilogramos. Por lo tanto, yo tendría que buscar por aquí en la alternativa A que dice aumentó 0,5 kilogramos, no. Aumentó 1,5 kilogramos, no. Disminuyó 0,5 kilogramos, sí. Entonces para mí mi respuesta sería la C, porque efectivamente disminuyó 0,5 kilogramos. Por lo tanto, los planteamientos posteriores a ejercicios similares o parecidos a lo que se ve acá tienen que ser de la misma manera. Pero a esta forma de encontrar promedios de un grupo que ha sido promediado previamente y donde se incorporan otros valores, se le llama el promedio ponderado, de tal manera que se le va indicando el peso, 3, que significa que 3 de 3 amigas, este es su promedio en kilogramos, aquí se incorpora 1, se pone por 1, y de esa manera se va manejando un criterio lógico de cómo responder y resolver situaciones de este tipo. Bien, ahora pasamos a la siguiente pregunta. En la pregunta 4 nos pide determinar, de acuerdo al enunciado, dice, según el gráfico, determina la cantidad de familias encuestadas y responde cuál es el número de hijas o hijos más frecuentes entre las familias encuestadas. Entonces, nosotros hemos dicho que la frecuencia determina la cantidad de datos observados. Por lo tanto, si yo analizo esta gráfica, podría decir que 5 familias tienen 4 hijos, o 5 familias tienen un número de 4 hijos. Luego, en el siguiente caso, podría decir que 20 familias, ya, tienen 20 familias, tienen 20 hijos, ya, 20 hijos. A ver, estoy mal. Vamos a hacer esta figura. ¿Cómo se interpreta esta gráfica? A ver, 4 familias, este valor 4 corresponde al eje de las Y. 4 familias no tienen hijos, 0 hijos, como indica abajo, cantidad de hijos o hijas. 20 familias son las que tienen un solo hijo, ¿ya? Un solo hijo. 24 familias tienen 2 hijos, o sea, hay 24 familias en donde cada uno de ellos tienen 2 hijos, ¿de acuerdo? Hay 12 familias que tienen 3 hijos, hay nuevamente 12 familias que tienen 4 hijos y hay 8 familias que tienen 5 hijos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la interpretación de la gráfica. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos determinar? Según la pregunta dice, ¿cuál es el número de hijas o hijos más frecuentes entre las familias encuestadas? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el número de hijas o hijos más frecuentes entre las familias encuestadas? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de moda, ¿de acuerdo? Estamos hablando de moda. Por lo tanto, la moda sería, ojo, la moda sería la mayor frecuencia en cantidad de familias. Y la mayor frecuencia en cantidad de familias le corresponde a la barra que tiene como valor 24. O sea, 24 familias tienen 2 hijos cada una de ellas. Por lo tanto, podríamos decir que la moda en el número de hijos en las familias que se han encuestado es de 2 hijos. ¿Y por qué? Porque ahí se ha encontrado más cantidad de familias, que en total, según lo que se observa, son 24, los que tienen 2 hijos. Podríamos decir en global que la moda en número de hijos en estas familias encuestadas son las que tienen 2 hijos. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que hay 24 familias con esta cantidad de hijos. Y eso indicaría pues la moda del número de hijos que hay en esa investigación. Yo creo que esta pregunta, más que cálculos, más que sumas, más que restas, es un poco de razonamiento, teniendo en cuenta que se parte de una buena interpretación de la gráfica que se tiene ahí y en función a ello ya se determina lo que significa cada barra, cada valor y por lo tanto también determinar cuál es el número de hijos o hijas que más frecuencia presenta. Y como hemos determinado,
es la barra que tiene 24 familias con 2 hijos, ¿ya? Que se está acá. Listo, con esto hemos terminado la práctica número 38, que es una práctica que más busca ya reforzar y afianzar los conocimientos que tienen que ver con los conceptos de estadística y la idea de lo que son las medidas de tendencia central, o sea, en el caso de la media, la moda y la mediana. Bien, aquí para nuestra grabación.